Bueno, ella es Beatrice Rangel, analista internacional. ¿Cuántos años llevas viviendo, bienvenida, Beatrice, en los Estados Unidos? Desde 1994. Imagínense ustedes. ¿Cuántas veces has votado? Mira, mi primera votación fue cuando Bush Jr. Ok. Bueno, le he pedido que nos conteste algunas de las interrogantes que para el mediodía del 4 de noviembre, que es cuando estamos grabando este programa, mucha gente quisiera saber. Y como me consta que ella no es patria o muerte de ninguno de los dos candidatos, siento que puede ser un analista y que es un analista que no está parcializada de un lado en otro, porque como dicen que todo está tan parcializado, realmente me ha costado conseguir gente que sea independiente, sino que sencillamente nos informe, punto, para conocer más, para saber más. Entonces, bienvenida, Beatrice. La pregunta Muchas gracias, Napoleón. Efectivamente, mi candidata no llegó a ninguna parte y los medios no hablan de ella. Yo voté por la señora Jo Jorgensen, que es la presidenta del Partido Libertario. Yo soy libertaria. Yo pienso que el ser humano tiene que tener la posibilidad de ejercer todas sus libertades con seriedad, con responsabilidad, y que todos esos excesos de regulaciones simplemente lo que sirve es para agotar la innovación y crear muchísimos más problemas de los que resuelve. la gente no debe saber, mucha gente no debe saber que existían otras opciones, ¿no? Porque lo único que aparecía en la enorme mayoría de los medios, ¿no? Era, no así en programas en la televisión norteamericana de prestigio, serios, políticos, solamente aparecían dos candidatos, el de los republicanos y el de los demócratas. Ok. Quiero saber, para el mediodía del 4 de noviembre del 2020, si Estados Unidos ya tiene oficialmente un presidente. No tiene, no. Vamos a decir, un presidente tiene. Sí, que es Trump. Que es Donald Trump. Uh-huh. Lo que no tiene es un candidato ganador del ajuste electoral que acaba de culminar ayer. Pero porque, ¿y por qué si ya Donald Trump dijo que él era el candidato y que lo que están tratando es de quitarle el poder con trampa? Mira, el presidente Trump es una persona que dice cosas que a veces creo que lo dañan a él mismo. Porque ¿cómo va a decir él que un proceso electoral en el cual él participa es un proceso fraudulento? Porque entonces si el proceso es fraudulento, no tiene legitimidad la elección de él. Entonces yo creo que aquí yo entiendo toda esta exceso de celo que ha habido en las posiciones y estos radicalismos y que esos radicalismos lleven al presidente Trump a decir esas cosas por lo polarizado que estaba el electorado y de hecho la política en los Estados Unidos. Porque estamos, todos los países, no solamente Estados Unidos, el mundo entero está viviendo una transición que se ha agravado muchísimo con lo ocurrido en los últimos 7 meses, que es la aparición de una pandemia. Pero ya había un proceso de cambio importante, o sea, la globalización estaba teniendo sus límites. Europa, el gran milagro europeo de la Unión, que parecía haberse consolidado aún más cuando cae el muro de Berlín e ingresan en la Unión Europea todos los países de Europa Central y Europa Oriental, en este momento esa unidad europea está siendo contestada por muchos de sus propios miembros. Bueno, Inglaterra se salió de la Unión Europea. Después tienes una China emergente que quiere controlar todo el sur, el mar del sur de China. No haciéndole o haciendo caso omiso de la Convención de Derecho Marítimo y de todas las convenciones internacionales sobre cómo se hacen las fronteras.
Entonces, todos estos problemas se han agravado y se han agudizado de una manera brutal cuando viene una pandemia seguida de una recesión. Esta es la recesión económica más importante que ha tenido el mundo desde 1929. Entonces, bajo estas condiciones, creo que el sistema americano y todos los sistemas políticos de todos los países están bajo una presión muy grande, y esto explica esas posiciones tan extremistas que han asumido sobre todo el presidente Trump. Ok, pero cuando Trump dice que ganó, aunque en los colegios electorales, que en definitiva son los que van a decidir quién ganó, con sus delegados, número de delegados que se escoge según el estado y por la votación del público en general, ¿okay? Porque no es una votación directa como la que ha tenido Venezuela desde 1947, que es la primera votación en Venezuela directa, porque antes era como más o menos como la norteamericana. Sí, con Que fue la justificación, por cierto, de los civiles al golpe de Estado de octubre del 45, ¿no? Cambiar ese tipo de elección que no consideraban democrática. Entonces, no estoy diciendo que no lo sea, sino estoy haciendo historia o recordando historia. Pero en ese momento, según la apreciación de cómo iba la votación, de ese día, 3 de noviembre, la mayoría de los colegios electorales estaba con el candidato demócrata. Pero es que resulta que, aunque aparecía como el que estaba ganando en ese momento era el candidato demócrata, no es cierto, no necesariamente es verdad que el candidato demócrata tenía esos colegios electorales, porque faltaba los votos de la gente que mandó los votos por correo desde semanas antes, y faltaba la gente que fue a votar días antes. Dos formas que acepta legalmente, ¿no?, las elecciones norteamericanas. O sea, que esos votos son tan importantes como los votos de la gente que votó el 3 de noviembre, ¿o estoy equivocado? No, no están equivocados. De hecho, en esta elección, cuando Pensilvania decidió que iba a esperar varios días después del 3 para computar los votos que venían por correo, porque habían observado que había un retardo en el correo, en el despacho o en la entrega de correo normal. Entonces dijeron, bueno, si esta manera de proceder del correo continúa y se establece como lo normal, lo lógico sería que pudiéramos contar los votos que fueron puestos, tienen un sello de correo del día antes del 3 de noviembre, que esos votos los pudiéramos contar. Hubo el desacuerdo sobre esa decisión de la autoridad electoral, eso llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia dijo, yo no tengo jurisdicción aquí, la jurisdicción electoral es estatal, se lo devolvió a una corte estatal, y efectivamente dijeron que sí. Pero fíjate, un momentico, la Corte Suprema de Justicia está en su mayoría con candidatos republicanos, ¿o no? Bueno, son miembros conservadores, son miembros que tienen una actitud conservadora frente a la interpretación de la Constitución. Sí, pero apoyados por los republicanos para que tuvieran ese puesto. Claro, claro. La mayoría, no todos. Otros, cuando estaban gobernando los demócratas, ¿no?, lograron meter candidatos supuestamente independientes, pero que estaban cercanos a ellos, porque si no hubieran puesto a otros. Aunque pero es que según la ley trató, tiene que ser por su currículum honesto y todas esas cosas. No, pero siempre se trató de tener un balance dentro de la Corte Suprema de Justicia entre aquellos magistrados que interpretan la Constitución literalmente. Es decir, ¿qué dice la Constitución sobre este caso? Entonces, eso es lo que se hace. Y otros magistrados que interpretan la norma. Dicen, bueno, esa norma escrita así
en 1700 no sé cuánto, que hubiera hoy, en el siglo XXI, tendría que aplicarse de esta manera. Entonces, por eso hay la escuela de los originalistas, donde están Alito, Scalia, que murió, que fue quizás uno de los más distinguidos miembros de esa corriente, y después están los que interpretan que acaba de morir, la jefa de esa corriente también acaba de morir, que fue Ruth Bader Ginsburg. Pero la verdad que una de las cosas que a mí me parece que ha sido terrible recientemente es cómo sobre todo los medios, han politizado o le han puesto etiquetas a los magistrados, contribuyendo así a desgastar un poco el prestigio de la Corte. Porque de lo que se trata aquí no es de gente que sea ni republicana ni demócrata. Lo que se trata aquí es de que sea gente que pueda interpretar la Constitución de los Estados Unidos y mantener intacta e íntegra su prevalencia sobre todo el sistema jurídico. Es el gran pilar sobre el cual se asienta el Estado de Derecho. Entonces, estar con esta historia de que conservadores y liberales en la Corte, no, estos señores tienen que seguir es la Constitución y interpretarla según un criterio que sea el criterio originalista, que es palabra por palabra lo que dice la Constitución, o los que tienen capacidad de interpretación. Ahorita en este momento los interpretacionistas son minoría, la verdad. Ahora, Beatrice, pero el propio presidente Trump, presidente de este país en este momento y candidato también, denunció que se estaba haciendo fraude en los votos a través del correo, ¿ok? O los votos anticipados. Se tiene que haber basado en algo. Y si eso es así, primero, ¿quién es el responsable de esas trampas? Y luego, ¿cuál es la responsabilidad de Trump de ordenar la investigación en base a unos datos que él debe tener, ¿no? Para que eso no sucediera? Porque él antes del 3 de noviembre ya había denunciado que iban a hacer trampa. Sí. ¿Cuáles entonces? Son dos preguntas. Él debe tener la razón cuando dice o cuando cree que están haciendo trampa en base a unas pruebas. Entonces, primero, ¿a dónde tenía él que llevar las pruebas, siéndole el presidente del país, que tiene que velar un presidente, ¿no? Porque el país funcione y funcione para todos los intereses, y que si la democracia se basa en el voto, ¿no? Es en el voto de todos, de mis amigos, de mis enemigos, de los republicanos, de los demócratas, de los liberales, de todo el mundo, hasta de los comunistas, porque el Partido Comunista es un partido legal en los Estados Unidos. Sí, sí, existe. Mira, yo creo que la exagerada polarización, la personalidad del presidente Trump, que es un tipo impulsivo, y su mente que es cortoplacista. El presidente Trump es una persona que toma las decisiones ya creo que sin examinar con demasiado detenimiento las consecuencias, lo han llevado a decir esto, que a mí me parece que es un error, porque este es un proceso electoral del cual él va a salir elegido presidente. Entonces, ¿cómo vas tú a desprestigiar un proceso electoral que te va a elegir? Te estás quitando tú mismo legitimidad. Y entonces, pero si eso es así, primero es gravísimo, y segundo tendría que haber habido una investigación, cosa que no hubo. Entonces, yo quiero preguntarme qué fue lo que pasó ahí. ¿Era el calor de la batalla electoral que llevó al presidente a decir eso? Pues por lo tanto no había pruebas y por lo tanto no hubo ninguna investigación. ¿O realmente los ciudadanos americanos tenemos que preocuparnos porque una vez que pase todo esto y haya un presidente, haya un resultado claro de estas elecciones, empecemos a hacer pidamos una investigación para ver si realmente hay focos de fraude dentro del sistema electoral americano? Yo, de todo lo que he visto y he escuchado, yo he participado en varios webinars de diferentes instituciones
muy prestigiosa, el Wilson Center, The Heritage Foundation, que porque me dice que es más bien de pensamiento conservador. Nadie ha dicho en ninguno de esos foros que el sistema está penetrado por el fraude. Lo que sí se ha dicho es que no hay antecedentes en la historia de los Estados Unidos de cómo resolver, por ejemplo, un empate en el colegio electoral. Porque tú sabes que la polarización es tal, que puede llegar y el colegio electoral reunirse el 8 de diciembre y la mitad votar por el presidente Trump y la mitad votar por Biden. Entonces, ahí, si llega a haber un empate, eso lo tienen que pasar a la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes tiene que votar por quién va a ser el presidente, mientras que el Senado vota por quién será el vicepresidente. Entonces yo decía, bueno, lo último que le puede pasar, o sea, la última paradoja que puede ocurrir en la política de este país es que terminemos teniendo, por ejemplo, como presidente, como que tengamos como presidente a Biden, que la Cámara decida escoger como presidente a Biden y el Senado decida escoger como vicepresidente a Pence. Entonces tendríamos a Biden con Pence. Y aun cuando no creo que sea probable, desde el punto de vista de la posibilidad, podría pasar. O que escojan como presidente a Trump y vicepresidente a Biden. Bueno, no pongas esta cara. No. Cuando asesinaron... No pueden, eso no pueden, porque lo que tienen que escoger para vicepresidente entre los dos candidatos que se presentaron para vicepresidente. Tienen que escoger para presidente entre los dos candidatos. Pero eso no lo pueden hacer. Eso que acabo de decir sucedió en los Estados Unidos cuando asesinaron a quien fue el candidato ganador de los demócratas, que era John Fitzgerald Kennedy, ¿no? A quien pusieron como presidente fue al que era el segundo en el gobierno norteamericano, que era Johnson, que era republicano. No, era demócrata. En ese momento era republicano, pero después no fue republicano. No, él fue demócrata. Lo que pasa es que él pertenecía a los demócratas del sur, que eran muchísimo más conservadores que los republicanos. Ok. O sea, no digo nada. Y esa es la razón por la cual Kennedy lo escoge, porque él era visto como un liberal católico, no sé cuánto. Entonces, para establecer un balance dentro del partido demócrata, escoge a un ultraconservador del sur, de Texas, que era Johnson. De hecho... Tenía cara de ultraconservador. Sí. Eso fue lo que me pasó hasta hoy. Sí. El tipo era súper conservador. Ok. Entonces... De hecho, mira, lo que pasa también es que la gente, yo creo que el Partido Republicano es un partido creado con unos principios, con una lógica desde su nacimiento. El Partido Demócrata fue durante mucho tiempo el partido del esclavismo, era el partido del sur, eran los partidos que no querían la emancipación y fueron los que lucharon para dividir Estados Unidos. Entonces, cuando termina la guerra de secesión, el Partido Demócrata tiene que reinventarse. Entonces, ¿cómo se reinventa? Se vuelve una organización paraguas de una cantidad de organizaciones que defienden intereses distintos. Por ejemplo, durante mucho tiempo representaron a los consumidores, a la gente, las amas de casa, los consumidores, los académicos, los sindicatos todos estaban en el Partido Demócrata. Entonces, dependiendo de cómo se hace la coalición adentro para llegar a la candidatura a la presidencia, el Partido Demócrata se mueve hacia el centro, hacia el más conservador o menos conservador. Pero en el fondo, o más liberal, perdón. Entonces, en el fondo, el Partido Demócrata es una coalición de grupos de interés muy amplio. Y depende de cómo esa coalición se forma, si ellos van a ser liberales o van a ser centristas. Y en este momento, lo que están diciendo los republicanos es que detrás de Biden hay una cantidad de gente muy liberal que quiere llevar el país a lo que ellos llaman socialismo o comunismo.
cosa que en Estados Unidos, a mi modo de ver, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque este es un país donde la propiedad privada se respeta. Aquí hay un conjunto de derechos individuales que están consagrados en la Constitución. Mira, ¿por qué Estados Unidos ha sido uno de los países que ha tenido más dificultades para confrontar con éxito todo el tema del coronavirus? Porque la Constitución americana le da tal capacidad al ciudadano para defender sus derechos privados que no hay poder humano que pueda obligar a ningún ciudadano a acatar las directrices de una autoridad que le diga, métase en su casa, póngase la máscara, no sé qué. Ellos consideran que eso es infringir su libertad individual, infringir su privacidad. Todos esos derechos, la privacidad, la libertad individual, todo eso está consagrado en la Constitución. Entonces, cuando yo te digo a ti, te tienes que meter en un cuarto porque no vas a contagiar a la gente, eso yo estoy infringiendo tu libertad individual. Y lo pelean. Y no quieren hacer caso. No están diciendo, yo no sé si tú has visto, pero yo he visto, no sé, simplemente en chats de la internet, yo he visto en periódicos locales que con la pandemia me he tomado el trabajo de leer muchísimos periódicos locales de todo Estados Unidos para agarrarle el pulso político a la nación, y yo me doy cuenta en muchísimos los comentarios que hacen a los artículos sobre el tema de la pandemia es que el gobierno federal está usando la pandemia para quitarle las libertades a los individuos. Entonces, bueno, si no quieren ni siquiera acatar el uso de la máscara, y no están diciendo que la vacuna tampoco, no digo que es la mayoría de los americanos, pero hay un segmento significativo que está con esa actitud. Entonces es muy difícil en un país así venir a imponer un totalitarismo. En América Latina sí es muchísimo más fácil porque las relaciones económicas son corporativistas, porque el sistema político está concebido para centralizar la toma de decisiones, y separarla, ponerlo lo más distante posible del individuo. En América Latina eso es el pan nuestro cada día, pero aquí en los Estados Unidos es muy difícil. Mira, Pero no a es mí me más, da no, risa. pero eso que estás diciendo tú no es más o menos lo que se decía en Venezuela. Nosotros no somos Cuba y ahora estamos peor que Cuba. Pero primero, no, claro, no éramos Cuba, pero sí éramos Latinoamérica, y Cuba es Latinoamérica. ¿Y qué fue lo que pasó en Cuba? En Venezuela y en Cuba pasó exactamente lo mismo. No, en Venezuela llegó por elecciones Chávez Fría y a medida que tomaba el poder cada vez más poder, dejaba de ser simpático, amplio y se convertía en un dictadorzuelo típico, ¿no? Y luego hasta peor, Pero ¿no? vamos a ver, en Cuba lo que pasó fue que no hicieron nunca elecciones. En cambio, en Venezuela, Chávez Fría fue producto de una elección. Pero a Chávez Frías lo eligieron después de haber intentado un golpe de Estado, Ujú. ¿o no? Sí, Entonces, y a Fidel Castro lo recibieron con bombos y platillos, el gobierno, la población entera, las élites, todo el mundo, después de que el señor venía de una guerra en una montaña, de haber hecho cualquier cantidad de cosas que estaban reñidas con el Estado de Derecho. Entonces, ese tipo de conducta es producto de un sistema, que es un sistema que se llama extracción de renta en lo económico y corporativismo en lo político. Y esa es América Latina. Y tú lo ves, los latinoamericanos, donde van, llevan eso. ahora que se puede hablar, porque ya la decisión la tomó la gente, ¿no? ¿Mm? Aunque no sepamos oficialmente quién oficialmente, legalmente ganó las elecciones hasta que no se cuenten los votos, ¿ok? ¿Tú sientes que si gana Biden, entonces no tendremos lo que mucha gente está esperando, ¿no? A un libertador de Venezuela norteamericano?
y que Biden y su gente va a ser manejada por los extremistas de izquierda, que claro que los hay dentro del Partido Demócrata, como hay extremistas de derecha en el Partido Republicano. ¿Ok? ¿Tú sientes eso? ¿Tú crees que eso pueda suceder? Mira, yo a quienes piensan que el sistema de Venezuela lo va a resolver un poder extranjero, les digo, siéntense a hablar con los cubanos que tienen 60 años esperando a los marines. Esas cosas no ocurren así. O sea, no está organizado el mundo de esa manera. Entonces cuando te dicen Panamá, entonces tú dices, bueno, y Panamá es igual a Venezuela. O sea, ¿cuáles han sido las instancias en que Estados Unidos ha usado el brazo militar para intervenir en un conflicto de las Américas? No, no vamos a hablar ni de Afganistán, ni de Vietnam, ni nada de eso. Vamos a hablar de las Américas. Cada vez que su interés nacional estuvo amenazado. ¿Y cuál es eso de su interés nacional? En la República Dominicana, en Haití, cuando el paso del Caribe podía estar amenazado por un gobierno radical. En Grenada, por ejemplo. Grenada, República Dominicana, Haití. El Caribe es el hub, uno de los hubs de comerciales más importantes, pero también es un territorio de defensa. Ahí se dirime todo el tema de la capacidad de cualquier potencia para no solamente interactuar comercialmente, sino para defender su territorio. Bueno, pero Entonces, Venezuela entonces es un caso todavía más grave, porque es un no, país... no, Porque, Venezuela está en otro continente, tiene, pero vamos a decir, el Venezuela no amenaza para nada ninguna de las vías importantes de navegación del mundo, ni es un canal fundamental de comercio. El canal fundamental de comercio es Panamá. Panamá sí que lo es, porque la única manera que tú tienes de poder monetizar el crecimiento del corredor transpacífico y que se encuentre con el Atlántico y para los intercambios comerciales, la única manera es pasar por el canal de Panamá. Y eso facilita la defensa de Estados Unidos. Ahí sí hay un clarísimo interés nacional. En pero la Venezuela costa no lo hay. venezolana, a pesar de que tiene Aruba de por medio, Curazao, ¿no? Está en el Caribe. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué pero tenemos que precisamente nosotros... porque tiene a Curazao, Aruba y todo ese poco de islas, esas islas sí pueden amenazar, pero Venezuela no. Venezuela está en segundo lugar. A veces we get real y entendemos lo que es la geopolítica, ¿no? Eso por una parte. En segundo lugar, estamos en una época de pandemia globalizada y de depresión. ¿De dónde va a salir el dinero para un ejercicio de esta naturaleza? Y tercero, los venezolanos, o sea, yo no veo del lado de Venezuela un elemento esencial para que ocurra un cambio fundamental impulsado por la comunidad internacional, ni siquiera Los hablemos de misiles Estados Unidos. musulmanes, ¿Quiénes? los misiles que anuncian los musulmanes que llevarán para allá. Pero tú crees que van a llevar, que eso va a pasar, mira. No sé, ellos lo anunciaron, te estoy preguntando. No, mira, es Estados Unidos tiene sus relaciones más allá de Venezuela, directas, con China, con Rusia, con el mismo Irán. Porque Estados Unidos se salió del tratado de Irán, pero están negociando otro nuevo tratado. Vamos a decir, uno que llene las expectativas de Estados Unidos sobre el tema de verificación y cumplimiento. Entonces ellos están hablando directamente con ellos. Y cuando Irán se puso cómico, le mataron al general, ¿o no? Sí. Entonces ya Irán sabe perfectamente bien que Estados Unidos a través de Venezuela no va a hacer. Manden los misiles para que vea lo que le va a pasar. Ya O sea, contestaron que iban a acabar con los misiles, pero no cuando vengan en el barco, sino en territorio venezolano, como diciendo, ¿no? Vamos a acabar contigo. exacto, exacto.
Entonces, eso por una parte. Entonces, la otra es que los venezolanos tienen que tener una estrategia, tienen que tener muchísimo más unión. Pero acaba de salir Leopoldo López, ¿qué fue lo que dijo? La cosa más importante aquí es la unión, señores. Si no nos unimos para este empujón final, esto no va a salir. Y eso es lo que también ha paralizado mucho a la comunidad internacional y ha permitido además que se metan por, por, los, por las avenidas oscuras, potencias que lo que están es interesadas en lograr algo en otro lugar del mundo utilizando a Venezuela. Y los venezolanos han permitido que eso ocurra. Ok, pero volviendo entonces a las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, ¿cuándo oficialmente, legalmente sabremos, primero qué pasa porque no lo hicieron anoche o en la madrugada de hoy, y luego, ¿cuándo crees tú que podremos saber y se anunciará quién es el presidente, el próximo presidente de los Estados Unidos? Mira, ahora vienen dos fechas claves. El 8 de diciembre, que es el día que el colegio electoral tiene que imponer a la Cámara de Representantes de quién es el ganador. Si en ese momento todavía el colegio no se han terminado de contar los votos, entonces tendría que haber un plazo, porque ya para el 14 de diciembre la Cámara de Representantes tendría que disponer la transición, si es que se va a cambiar de equipo de gobernante, o disponer la continuidad, si es que se va a continuar con el presidente Trump y su equipo. En el camino puede haber cualquier cantidad de desvíos de tipo judicial, como cuáles. Que quiero anular votos en Pensilvania y quiero anular votos en la Florida y no estoy de acuerdo con la votación final de Michigan o de Wisconsin. Y entonces, una vez que eso se pelee en un tribunal, hay que esperar a que todo el proceso que está contemplado en la ley de los padres fundadores se cumple, que es un proceso bastante complicado para dirimir este tipo de conflictos. Entonces, no sé, mira, eso sí, tiene que haber un presidente, o mejor, tiene que haber una decisión antes del 20 de enero, porque el 20 de enero es el día que la Constitución establece que se inicia una nueva administración, sea por continuidad del anterior o sea porque ingresa un nuevo equipo al gobierno. Y nosotros los simples mortales, antes de que fuera anunciada en diciembre, creo que dijiste el 8 de diciembre, que no sé si el corazón de muchos, sobre todo de los más fanáticos, pueda Sí. soportar tanta pelea y tanto lío. ¿Cuándo podemos saber haya votos que luego se van a invalidar o no? ¿Cuánto podremos saber en total por el número de votantes directos, ya sea por correo, ya sea por votación adelantada personalmente o ya sea por más las elecciones del 3 de noviembre? ¿Cuándo podremos saber realmente que se han escrutado todos los votos? Ah, no, eso sí, ya la semana que viene se sabe. La semana que viene, ni siquiera esta Sí. semana, ni siquiera el viernes, No, como porque dice gente. recuerda que se acordó que van a recibir las boletas de la gente que votó por correo hasta 3 días antes. Entonces 3 días antes nos llevan ya al viernes de esta semana. Bueno, el viernes de esta semana, y el viernes de esta semana no se puede saber. Esperemos, pero yo creo que si terminan de recibir eso el viernes, Dios mío, pueden pero decir, esta gente tiene que modernizar la forma de votación, porque es que además otra cosa, cuando ellos dicen que está dividido el país, el país la gente lo que está es en todo caso polarizada por unos o por otros, ¿no? Quien dividió al país, el Consejo, ¿cómo se llama? La forma de votación
que hay aquí, porque hasta ahora Biden tiene un poco más de 3 millones de ventaja en votación que Trump, cosa que no significa mayor cosa, porque ahí está Hillary Clinton, que no es la presidenta, sino es Trump. Hillary Clinton ganó por votación directa las elecciones. ¿Okay? Entonces, la gente se va a volver loca, va a enloquecer a la gente, y yo le recomiendo a mis compatriotas que realmente se toman estas elecciones como si gana uno va a acabar con Trump, aunque las sanciones de Trump son como ningún otro gobierno de los anteriores. Claro, la situación de Venezuela también es diferente. O que gane y crean que si pierde Trump, este país va a ser comunista. ¿Okay? Para toda esa gente hay que comprarles entonces calmantes, porque si van a empezar más de una semana, pobre gente, la van a enloquecer, se acabarán con las amistades que no piensan como ellos y ese tipo de cosas. Esta tarde quiero, en cuestión de horas, que un médico me diga, me hable sobre ese gran showman y esa gran personalidad que es Donald Trump. Sí. ¿Cómo ha Sí. logrado Donald Trump realmente, ¿no? Que la gente lo ame con locura o lo odie con locura? Porque hay No, las dos pero no cosas. solamente eso, la batalla que dio, en la batalla electoral que dio fue una cosa impresionante, pero impresionante. Y estaremos de acuerdo o no con muchas de las cosas que dice y que se hizo en esa campaña. Pero que es un triunfo, es un triunfo. O sea, Ah, fue una no, campaña mejor que la demócrata. Okay. 1000 veces mejor que la demócrata. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver Más, qué nos dice el mira, especialista la esta semana. campaña de él estuvo mucho más focalizada al ciudadano común. Uh-huh. Y ese ciudadano común es el que lo sigue así, pero con un fervor casi que religioso. Sí, sí. Los demócratas no han logrado enganchar a ese nivel a su gente. Sí, tienen gente muy aguerrida, todo lo que tú quieras, no sé qué más, pero no han logrado enganchar a ese nivel. Yo creo también que es un poco el tema de la candidatura. Yo, a mi modo de ver, ya no deberíamos tener en esta elección siquiera más baby boomers. Porque es que el mundo que estamos viviendo es un mundo completo. Ya estamos en la era de las redes semánticas. Así es como funciona la economía, con las redes semánticas. Un señor que nació en los años 40 o en los años 50, que ha pasado por yo misma, o sea, yo he conocido desde la máquina de escribir hasta ahora las computadoras, las laptops. Y en el camino ha habido no sé cuántos cambios tecnológicos y me cuesta trabajo entender cómo funciona la economía hoy en día, siendo yo economista, a mí me cuesta bastante trabajo entender el ejercicio de creación de valor, en qué eslabón de la cadena de producción es que se manifiesta de una manera más rotunda. A mí me cuesta trabajo identificar eso, por el cambio que la tecnología ha producido en la economía. Entonces, estos señores que no tienen que analizar nada, sino que el uno ha estado 47 años en el Congreso y el otro ha estado dando brincos en proyectos de bienes raíces en Nueva York, me parece que tienen muchísimas limitaciones los dos para entender el mundo moderno, el mundo en que estamos metidos. Por ejemplo, ¿por qué Apple, la compañía de computadoras, sigue subiendo? Bueno, porque es la única compañía que ha metido dentro de su paquete de desarrollo tecnológico también el 5G de las comunicaciones, que las otras compañías no lo han hecho. Y 5G es donde está el futuro de lo que va a pasar con la economía. Entonces, ¿cuánta gente entiende qué es un 5G de verdad? ¿Y cuánta gente entiende cómo el 5G va a modificar una cantidad de tareas de producción, entonces, en la medida que tú ves que las tareas de producción siguen siendo cambiadas por la tecnología, las políticas, las regulaciones y la manera como tú atacas los problemas económicos tiene que cambiar.
Sí, bien interesante. Bueno, Beatrice, muchísimas gracias. Perdona que te hayamos molestado yo creo que huida de Miami, ¿no? Sí, 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 sí. A un cuarto de hotel. Está como la canción esa en el cuartico del hotel. No, muchísimas gracias, me encantó hablar contigo. Saludo a tu nutridísima audiencia y nos vemos pronto. Claro que sí, te esperamos en Orlando, que creo que vas a venir en estos días, ¿no? Sí, sí. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Beatrice Rangel.